Dicen que el lugar donde nacemos define nuestro destino, pero hay quienes se niegan a aceptar eso. Personas que un día despiertan con una sola idea. En la cabeza: no quiero sobrevivir, quiero vivir. Y ese deseo, esa chispa, es la que empuja a millones a hacer las maletas, venderlo todo, y empezar de nuevo, en otro rincón del planeta. El problema es que el mundo se ha vuelto un tablero con reglas cada vez más duras. Países que antes abrían las puertas, hoy las cierran con burocracia, papeles, entrevistas y promesas rotas. Y tú te preguntas, ¿dónde aún se puede empezar de cero sin que te ahogue la ley? Pues, hoy, te lo voy a contar. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar tu destino. Esta es la guía definitiva de los países más fáciles para obtener la residencia permanente en 2025. Y sí, algunos te van a sorprender. Pero antes de hablar de los países, hablemos del sueño. Porque emigrar no empieza con una visa, empieza con una necesidad. La necesidad de libertad, de seguridad, de progreso. Y aunque suene romántico, emigrar también duele. Duele dejar atrás a tu familia, tus calles, tu idioma. Duele empezar desde cero en un lugar donde nadie te conoce, y todos te miran como si fueras un experimento. Y sin embargo, ahí estás tú, buscando tu oportunidad. Porque en un mundo donde los precios suben, las oportunidades se esfuman, y los gobiernos cambian cada mes, tener una residencia permanente no es un lujo, es una estrategia de supervivencia. Una residencia te da estabilidad, te permite trabajar legalmente, tener un seguro, abrir una cuenta, respirar sin miedo a una deportación. Y, lo mejor, te da futuro. Pero, ojo, hay una gran diferencia entre vivir en un país y ser residente permanente. Muchos entran como turistas o con visas temporales, pero solo unos pocos logran ese papel que dice: puedes quedarte. Este país también es tu casa, y ahí está la clave. Porque no todos los países son iguales. Algunos te piden años de residencia, exámenes, miles de dólares y una montaña de paciencia. Otros, en cambio, tienen programas flexibles, leyes pensadas para atraer talento, inversión o simplemente población en sí. Hay países que necesitan gente, necesitan jóvenes, trabajadores, soñadores, y tú puedes ser uno de ellos. Así que hoy te voy a contar cuáles son los países que, en pleno 2025, todavía mantienen puertas abiertas para los que buscan una vida nueva. Países donde el proceso de residencia no es una pesadilla interminable. Lugares donde, si haces las cosas bien, puedes convertirte en residente permanente en menos de lo que imaginas. Pero antes de revelarlos, déjame decirte algo. El error más grande que comete el migrante moderno es pensar que solo se trata de dinero. Y no, el dinero ayuda, claro, pero lo que te da la residencia es la estrategia. Porque incluso, con poco dinero, si eliges el país correcto, si conoces las leyes adecuadas, puedes lograr lo que muchos con fortunas no consiguen: una vida estable y legal en otro país. Y ahora sí, empecemos este viaje. Abróchate el cinturón, porque vamos a cruzar el mapa y descubrir los secretos mejor guardados de los países más accesibles para obtener la residencia permanente en 2025. Primera parada en Canadá. El sueño que aún resiste. El aire en Canadá tiene algo distinto. No es solo frío, es limpio. Es ese tipo de frío que te despierta, que te obliga a mirar alrededor y darte cuenta de que estás en un lugar donde todo funciona, donde los semáforos respetan el tiempo, la gente respeta las filas, y los sueños también tienen reglas. Canadá no es solo un país, es una promesa de estabilidad, de seguridad, de orden, un refugio para quienes vienen de países donde los gobiernos cambian, como las estaciones, donde la inflación se come los sueldos, y donde los sueños se estrellan contra el muro de la burocracia. Y lo más hermoso de Canadá es que, incluso en 2025, esa promesa sigue viva. A diferencia de muchos países que se han cerrado, Canadá sigue diciendo: Venezuela, si tienes ganas de trabajar, de aprender, de construir, aquí hay un lugar para ti, y no lo dice en vano. Su economía lo necesita. Su población envejece, y los sectores productivos claman por nuevas manos. Sí, Canadá está necesitando gente, pero no cualquier gente. Busca a los que estén dispuestos a integrarse, a aportar, a formar parte del proyecto canadiense. Y por eso, su sistema migratorio es uno de los más organizados y predecibles del mundo. Nada de sorpresas, nada de cambios repentinos. Todo está en línea. Todo tiene plazos, puntajes, criterios y transparencia. En 2025, Canadá mantiene activo su famoso programa Express Entry, pero con un giro estratégico. Ya no se trata solo de puntaje académico o títulos universitarios. El nuevo enfoque prioriza profesiones esenciales, salud, transporte, tecnología, educación y construcción. Esto significa que si eres enfermero, programador, conductor de maquinaria pesada, soldador maestro o cuidador, tienes ventaja. El gobierno canadiense está literalmente cazando talentos en estas áreas. Y la magia de Express Entry es su velocidad. Si cualificas, puedes pasar del registro inicial a la residencia permanente en menos de un año, sin necesidad de tener un empleador desde el inicio.
sin corrupción, sin trampas, pero no te equivoques. En Canadá no regala nada. En cada paso, cuenta. Tienes que construir tu perfil con estrategia. Y ahí está el verdadero juego. Porque muchos aplican sin preparación, sin saber que el sistema funciona por puntos, y que esos puntos se pueden aumentar con inteligencia. ¿Cómo? Aprendiendo inglés o francés, validando tus estudios, consiguiendo una oferta de trabajo o una nominación provincial. En cada detalle suma, cada certificado, cada examen, cada documento bien traducido puede ser la diferencia entre el éxito y el rechazo. Piénsalo así. En Canadá es como una gran empresa global que busca socios, no empleados. Quiere personas que lleguen para quedarse, para integrarse al sistema, no para aprovecharlo. Por eso, cuando te otorgan la residencia permanente, te están diciendo algo profundo: te aceptamos como parte del país, y eso cambia todo. Porque con esa tarjeta verde y dorada en tus manos, la Permanent Resident Card, obtienes derechos reales a atención médica gratuita, acceso al sistema educativo, posibilidad de trabajar en cualquier provincia, y sobre todo, tranquilidad. Imagina esto: llevas un año en Canadá, vives en un pequeño departamento en Toronto o en Vancouver. Por la ventana cae la nieve, y mientras bebes un café caliente, ves a tu hijo llegar del colegio con una sonrisa, hablando inglés con naturalidad. Pagas tus impuestos, tienes tu seguro de salud, y aunque trabajas duro, sabes que cada esfuerzo tiene recompensa. No hay corrupción. No hay miedo a que un policía te detenga solo por tu acento. No hay sensación de estar a la sombra. Eres residente. Eres parte. Eso, para un inmigrante, vale más que cualquier cifra bancaria. Pero detrás de cada historia de éxito en Canadá, hay también noches de soledad, lágrimas y adaptación. Porque sí, es un país difícil en muchos sentidos. El invierno es largo, el frío muerde los huesos, y el idioma puede volverse un muro. Hay quienes no resisten. Quienes, después de unos meses, sienten el peso del silencio, de la distancia, de los precios altos, porque Canadá no es fácil. Nada que valga la pena lo es. Pero los que perseveran, los que se integran, los que entienden el código canadiense, respeto, trabajo, puntualidad, empatía, terminan cosechando algo que pocos países ofrecen: un futuro garantizado. ¿Sabes por qué Canadá sigue siendo la joya de la migración moderna? Porque su sistema no discrimina por nacionalidad. No importa si vienes de Perú, Colombia, México, Venezuela o Argentina. Lo que importa es lo que puedes aportar. Y eso, en un mundo lleno de fronteras cerradas, es casi un milagro. Además del Express Entry, existen otros caminos menos conocidos, pero igual de poderosos. Los programas provinciales PNPAN. Cada provincia tiene sus propias reglas y necesidades. Por ejemplo, Saskatchewan busca técnicos industriales, Manitoba prioriza agricultores, y Nueva Escocia necesita trabajadores de salud. Si aplicas directamente a una provincia, tus posibilidades aumentan exponencialmente. El programa de trabajadores agrícolas temporales, que, aunque empieza como contrato de temporada, puede abrirte las puertas a una residencia permanente con tiempo y constancia. Los programas familiares ANSI. ¿Tienes parientes en Canadá? Puede ser patrocinado y obtener la residencia más rápido. El nuevo visado para nómadas digitales lanzado en 2025 que permite trabajar remoto desde Canadá por un año, con opción de residencia si demuestras ingresos sostenibles y aportes fiscales. Cada una de estas rutas es un mapa distinto, pero todas conducen al mismo destino, a la residencia permanente. Y aquí viene la parte más importante. En Canadá no te pide ser perfecto, te pide ser constante. El sistema está diseñado para recompensar a quienes no se rinden, porque detrás de cada formulario hay una historia humana. Una madre que quiere un futuro para su hijo, un joven que busca estabilidad, una pareja que sueña con formar una familia sin miedo a la violencia o la pobreza. Y Canadá, con toda su frialdad climática, tiene un corazón cálido para los que demuestran compromiso. Imagina que logras tu residencia. Te llega la carta oficial, la abres y ves tu nombre impreso junto al escudo canadiense. Ese papel representa más que un documento. Representa las noches que pasaste traduciendo papeles, los correos sin respuesta, los exámenes de idioma, las entrevistas, los nervios. Representa tu salto de fe. Y cuando cruzas el aeropuerto, con esa carta en la mano, sabes que el sacrificio valió la pena. Que no emigraste para huir, sino para renacer. Porque Canadá no promete facilidades, promete oportunidades. Y en un mundo donde tantos países construyen muros, Canadá sigue construyendo caminos. Caminos que te llevan desde el miedo hasta la libertad. Desde el caos hasta la estabilidad. Desde el sueño hasta la realidad. Por eso, si estás buscando un país donde tus esfuerzos realmente valgan, donde el mérito se reconozca, donde la ley te proteja y no te persiga, Canadá sigue siendo una de las primeras paradas que debes considerar. Sí, es frío, sí, es caro, pero también es justo, transparente y humano. Y si lo piensas bien, quizá el frío no sea tan malo, si a cambio encuentras calor en tu futuro. Segunda para Dao. Portugal, el secreto más amable de Europa.
Hay países que te reciben con un contrato, y hay países que te reciben con un café y una sonrisa. Portugal es de los segundos. Mientras otras naciones europeas endurecen sus leyes, levantan muros y complican cada trámite, Portugal parece nadar contra la corriente. Sigue siendo ese rincón cálido de Europa, donde el tiempo va más despacio, donde las calles huelen a pan recién hecho, y donde los inmigrantes todavía pueden decir, aquí me siento bienvenido en 2025. Portugal no solo es un destino turístico, es un destino de esperanza, de familias latinoamericanas, africanas y europeas que llegan buscando una palabra que en sus países ya parece extinta. Lo más curioso es que Portugal no siempre fue así. Durante décadas fue un país que enviaba emigrantes al mundo. Pero hoy, los papeles se invirtieron. Ahora es el mundo el que emigra a Portugal, porque aquí, en este pedacito de tierra entre el Atlántico y España, todavía existe algo que escasea en otros lugares, una puerta abierta. ¿Y qué hace a Portugal tan especial? Simpleza, humanidad y oportunidad. El gobierno portugués ha comprendido que abrir las puertas al talento extranjero no es una amenaza, sino una inversión. Y por eso, en 2025, mantiene múltiples caminos legales hacia la residencia, pensados para diferentes tipos de personas: trabajadores, emprendedores, jubilados, nómadas digitales y familias. Uno de los programas más populares es el visado de 7, también conocido como visado de ingresos pasivos. Está pensado para quienes pueden demostrar ingresos mensuales estables, una pensión, alquileres, negocios en línea o trabajos remotos. Con el D7, puedes obtener residencia legal en Portugal en menos de 6 meses, y lo mejoran después de 5 años. Puedes solicitar la residencia permanente o la ciudadanía portuguesa. Y sí, eso significa pasaporte europeo, libertad de movimiento, trabajo y estudio en toda la Unión Europea. Pero no todo es dinero. Portugal también tiene el visado de emprendedor de 2, ideal para quienes desean crear o trasladar su negocio. El requisito no es ser millonario, sino presentar un plan viable y demostrar que generará empleo o aportará al país. Incluso los nómadas digitales tienen su propio visado desde 2022, fortalecido en 2025, con más flexibilidad. Si trabajas en línea y ganas más de lo necesario para vivir en Portugal, puedes residir legalmente y disfrutar del clima, el mar y una conexión de internet que parece más estable que muchos gobiernos del mundo. Y si piensas que esto suena demasiado bonito para ser cierto, basta mirar las calles. Lisboa, Oporto, Braga, Faro. Ciudades llenas de acentos, de lenguas mezcladas, de historias que empiezan desde cero. Venezolanos abriendo panaderías, brasileños enseñando música, argentinos creando startups, peruanos trabajando en hostelería, mexicanos estudiando en universidades públicas con costos simbólicos. Portugal se ha vuelto un mosaico humano, una mezcla donde nadie te mira raro por hablar diferente, donde el vecino te ayuda a pronunciar bien obrigado, y la abuela portuguesa del tercer piso te deja un pastel de nata en la puerta. Porque aquí, la integración es natural, no se impone, se vive. En términos legales, el proceso portugués es uno de los más claros de Europa. Se inicia con una visa emitida por el consulado en tu país, y una vez en Portugal, tramitas la autorización de residencia ante el SEF, Servicio de Extranjeros y Fronteras. Con esa autorización puedes trabajar legalmente, acceder al sistema de salud público, matricular a tus hijos en colegios públicos, abrir cuentas bancarias, alquilar o comprar vivienda, contribuir al sistema social portugués. Y lo mejoran si mantienes tu residencia durante 5 años consecutivos. El camino hacia la residencia permanente o la ciudadanía está abierto. No hay trampas ocultas, no hay pruebas imposibles. Solo constancia, buena documentación y paciencia. Pero lo más valioso de Portugal no está en los papeles, sino en su modo de vida. Mientras otras capitales europeas corren, Lisboa camina. Mientras otros países presumen de tecnología, Portugal presume de calma. Y en un mundo donde el estrés se ha vuelto el idioma universal, vivir en un lugar donde aún se almuerza sin prisa, donde la gente se saluda en la calle y donde el mar nunca está lejos, es un lujo disfrazado de simpleza. Muchos llegan a Portugal con miedo, con el peso de los fracasos, la nostalgia, el cansancio, y se encuentran con algo que no esperaban, una sociedad que los mira con empatía. No es perfecta, claro. Hay burocracia, hay espera, hay costos, pero a diferencia de otros países, aquí el inmigrante no es una amenaza, es parte del paisaje, parte de la historia. Portugal entiende el valor de quien viene de lejos a construir, porque ellos también lo hicieron. Imagina este cuadro, tú, sentado en una terraza de Lisboa, con una copa de vino verde y un plato de bacalao dorado frente a ti. El sol cae lento sobre los tejados anaranjados. Y por primera vez en mucho tiempo, no estás corriendo, no estás huyendo, estás viviendo, legal, estable, tranquilo. Tu tarjeta de residencia dice que puedes quedarte. Tus hijos aprenden portugués en la escuela, juegan con niños de medio mundo y pronuncian saudade como si fuera suya. Esa palabra que no tiene traducción, pero que significa tanto saudade.
Esa mezcla de nostalgia y gratitud, la emoción de haber dejado algo atrás, pero saber que estás en el lugar correcto. Portugal también se ha convertido en un imán para inversores y jubilados, con su famoso Golden Visa. El país atrae a quienes compran propiedades o invierten en empresas locales, otorgando residencia inmediata, aunque este programa ha cambiado con los años para evitar abusos. En 2025 aún existen versiones adaptadas que permiten obtener residencia invirtiendo en regiones menos pobladas o en proyectos de desarrollo sostenible. Pero más allá del dinero, el gran atractivo de Portugal es su calidad de vida accesible. Puedes vivir bien con menos de lo que gastarías en Francia o Alemania. La electricidad es más barata. Los alquileres fuera de Lisboa son razonables. Y los alimentos frescos abundan. El mar, el clima templado, la seguridad en las calles y esa sensación de comunidad lo convierten en un destino casi terapéutico. Y cuando pasan los años, te das cuenta de algo poderoso. En Portugal no te cambia de golpe. Te transforma poco a poco. Te enseña a vivir sin ansiedad, a disfrutar los silencios, a volver a creer en las instituciones, a reconstruir tus raíces en un suelo que te acepta sin condiciones. Y entonces llega ese día, el día en que recibes la carta, tu residencia permanente aprobada. Miras tu nombre, tu número de identificación portugués, tu dirección en un país donde ya no eres extranjero sino vecino, y te das cuenta de que el viaje valió la pena. Todo el papeleo, las horas frente al consulado, los correos, los sellos, las entrevistas, todo tiene sentido ahora, porque ese papel no solo te permite quedarte permite respirar. Portugal no promete riqueza, pero promete hogar. Y a veces, eso es lo que más necesitamos. Un lugar donde nadie te pregunte de dónde vienes, sino a dónde quieres llegar. Un país que no te exige olvidar tu pasado, sino que te invita a construir tu futuro. Y en un mundo donde cada vez hay más fronteras invisibles, Portugal sigue siendo ese pequeño faro de humanidad que nos recuerda que emigrar no siempre es escapar. A veces, es regresar a uno mismo. Segunda parada, Paraguay. El secreto mejor guardado de Sudamérica. Si en Canadá la nieve te abría paso al orden y la estabilidad, en Paraguay lo que te recibe es un calor seco, una sonrisa amable y una frase que lo cambia todo. Acá, puedes quedarte tranquilo. Hermano, todo se arregla así, sin tanta burocracia, sin formularios imposibles, solo con la sensación de que, por fin, encontraste un país donde vivir legalmente no requiere ser rico ni tener un máster en migración. Pero ¿por qué Paraguay se ha convertido en una especie de refugio dorado para tantos extranjeros en los últimos años? ¿Por qué cada vez más argentinos, colombianos, españoles, peruanos, venezolanos e incluso europeos eligen Asunción como su nueva base de vida? La respuesta está en una palabra mágica: en facilidad. A diferencia de la mayoría de los países del mundo, Paraguay no te pide renunciar a tu nacionalidad, ni grandes inversiones, ni residir tiempo completo en el país. Te pide algo mucho más razonable: que demuestres que tienes medios para vivir y que vengas con la intención de aportar. Así de simple. En 2025, Paraguay sigue siendo uno de los países más fáciles del planeta para obtener la residencia permanente. Sí, escuchaste bien, a permanente, no temporal. Mientras en otros países tardas años en lograrla, aquí puedes tenerla en tus manos en menos de 6 meses, y en algunos casos, incluso antes. Pero, como toda historia con sabor a oportunidad, hay un contexto que pocos explican. Durante Hecos, Paraguay fue visto como el hermano olvidado del Cono Sur, sin playa, sin turismo masivo, sin titulares rimbombantes. Pero mientras los focos estaban sobre Buenos Aires o Río de Janeiro, Paraguay tejía silenciosamente un sistema migratorio estable, limpio y accesible. Y lo mejor, funciona. Aquí no hay que ganar $10.0 al mes, ni invertir en bienes raíces. Con demostrar que tienes un ingreso estable, unos $5.0, depositados en un banco paraguayo, o incluso menos dependiendo del caso, puedes aplicar a la residencia permanente directa. Y sí, lo acabas de leer, viene en directa, no por etopa. Nada de visado temporal o residencia provisional. En Paraguay, puedes ir directamente a la residencia definitiva, un proceso que en Europa o Norteamérica puede tardar una década. Pero claro, no todo es soplar y hacer tereré. Aquí viene la parte del suspenso, esa que separa a los soñadores de los que realmente hacen las cosas bien. Porque sí, el proceso es rápido, pero solo si sabes cómo hacerlo correctamente. Hay una trampa invisible que ha frenado a muchos en la falta de información clara y actualizada. Y eso es justamente lo que convierte este proceso en una especie de aventura burocrática. Primero, debes entender que Paraguay exige legalizar y apostillar todos tus documentos en tu país de origen: certificados de nacimiento, antecedentes penales y comprobante de ingresos. Parece tiempo, pero ese pequeño detalle ha hecho tropezar a miles de solicitantes. Segundo, el sistema paraguayo funciona mucho con contactos locales. No es corrupción, es culture. Necesitas saber con quién hablar, dónde presentar los papeles y cómo explicar tu caso con claridad. Si llegas perdido, puedes quedarte semanas dando vueltas
entre ventanillas. Pero si llegas preparado, Paraguay te sorprende es amable, eficiente y sobre todo, accesible. Y aquí es donde muchos inmigrantes encuentran la gran recompensa. Una vez que obtienes la residencia permanente paraguaya, no solo puedes vivir y trabajar legalmente en el país, sino que accedes a una joya escondida en el carnet de extranjero paraguayo. Un documento que te abre puertas en todo el Mercosur, Argentina, Uruguay, Brasil y Bolivia, sin necesidad de visados. ¿Te imaginas? Una residencia que te da acceso a medio continente. Es como tener un pase libre al sur de América Latina. Y hay más, después de 3 años de residencia legal, puedes solicitar la nacionalidad paraguaya. Y aquí es donde Paraguay se convierte en una jugada maestra. Porque el pasaporte paraguayo, aunque no lo creas, permite ingresar sin visa a más de 140 países, incluyendo casi toda Europa. Y lo mejor en Paraguay, no te exige vivir físicamente todos esos años. Puedes salir, viajar o incluso residir parte del tiempo en otro país del Mercosur. Nadie te va a pedir que marques tarjeta en la frontera. Esta flexibilidad convierte a Paraguay en una opción ideal para nómadas digitales, inversores pequeños y familias que buscan estabilidad sin presiones. Es el país donde el tiempo parece correr más lento, pero los papeles se mueven más rápido que en media América. Ahora, ¿cómo es la vida allí realmente? Aquí va lo que no te dicen los blogs. Paraguay no es un país de lujos, pero sí de tranquilidad. La gente es amable, el costo de vida es bajo, la electricidad y el internet son sorprendentemente estables, y los alquileres en Asunción o Encarnación pueden costar una fracción de lo que pagarías en Buenos Aires o Lima por menos de $800 al mes. Puedes vivir cómodamente, con casa, comida, transporte y ocio incluidos. Y si te gusta el estilo de vida sencillo rural, Paraguay te lo da todo. En tierra fértil, clima cálido, casi todo el año, y la posibilidad de tener tu propio terreno por precios impensables en otros países. Muchos extranjeros, especialmente europeos, han hecho justo eso. Compran una hectárea de tierra, construyen su casa y viven con una calidad de vida que no podrían costear en su país natal. Pero el verdadero encanto de Paraguay no está solo en su sistema migratorio. Está en su modo de vida, en esa calma que parece venir del pasado, en esa sensación de que el tiempo se detiene cuando el sol cae sobre el río Paraguay y los niños juegan en la vereda mientras los adultos comparten un tereré bajo la sombra de un árbol. Hay algo profundamente humano en ese ritmo. Y por eso, quienes llegan por los papeles, terminan quedándose por la paz. Porque sí, Paraguay puede parecer simple, pero tiene un magnetismo raro, en una estabilidad política que muchos subestiman, una economía sólida basada en la energía limpia de Itaipú, y un sistema impositivo muy amigable, solo 10% de impuestos sobre la renta, y libertad total para mover capitales o emprender. Es uno de los pocos países del mundo donde ser extranjero no es un obstáculo, sino una ventaja. Pero aquí viene el giro final, el que separa a Paraguay del resto. Mientras muchos países construyen muros, Paraguay construye puentes. No hay discursos de odio migratorio, ni sistemas diseñados para complicarte la vida. El mensaje es simple. Si venís a trabajar, a vivir tranquilo y a respetar las leyes, Paraguay te da la bienvenida así, directo, sin adornos, sin hipocresía. Y cuando escuchas eso de boca de un funcionario paraguayo, entiendes que este país no necesita gritar para demostrar su valor. Paraguay no promete ser el paraíso, pero sí promete algo más valioso, la oportunidad de vivir libre. Entonces, si lo que buscas es un país donde puedas empezar rápido, sin papeles eternos, sin barreras imposibles y con una legislación migratoria clara, Paraguay podría ser tu mejor jugada en 2025, un país pequeño, sí, pero con una grandeza que solo los que se atreven a migrar descubren. Porque a veces, los destinos más poderosos no son los que todos miran, sino los que esperan en silencio a que alguien los elija. Paraguay. Paraguay está esperando. Tercera parada en Portugal, el puente dorado entre Latinoamérica y Europa. Imagina que caminas por una calle empedrada en Lisboa. El tranvía pasa lento, como si no tuviera prisa. El aire huele a mar, a pastel de nata recién horneado, y a esa sensación tan escasa en estos tiempos de seguridad. Miras a tu alrededor y notas algo curioso. Escuchas portugués, sí, pero también acentos argentinos, colombianos, venezolanos, peruanos, mexicanos, brasileños. No estás solo. Estás en un país donde la migración no es un problema. Es parte del ADN nacional. Y ahí, entre el sonido del fado y el murmullo del mar, entiendes por qué Portugal es en 2025 uno de los países más fáciles y más humanos para obtener la residencia permanente en Europa. Portugal ha entendido algo que muchos países aún no, aunque los migrantes no son una carga, son el motor de una nación que envejece y necesita nuevos sueños. Por eso, en vez de levantar muros, levantó leyes. Leyes diseñadas para atraer, no para excluir. Y lo mejor de todo,
funcionan. Comencemos por lo más impactante. En Portugal puedes obtener residencia legal sin necesidad de grandes inversiones, sin hablar el idioma perfectamente y sin tener un trabajo previo. Sí, así de sorprendente. A diferencia de otros países europeos, donde los procesos migratorios parecen un laberinto, Portugal lo hace simple, te y ya entrar, regularizarte y comenzar de cero. Y ese proceso se llama autorización de residencia para actividad de ingresos propios o trabajo subordinado. Pero para los amigos, simplemente a la residencia portuguesa. ¿Y cómo funciona realmente? Aquí viene la parte práctica, la que separa los sueños de la estrategia. Portugal ofrece múltiples caminos para quedarse legalmente, pero 3 de ellos son los más accesibles para los latinoamericanos. 1. La residencia por trabajo. Si llegas a Portugal y consigues un empleo formal, aunque sea modesto, puedes regularizarte. No necesitas tener contrato antes de viajar. Basta con que lo obtengas dentro del país. El gobierno te da tiempo, comprensión y una vía directa a la residencia. 2. La residencia por actividad independiente o emprendimiento. Si trabajas online, eres freelancer, diseñador, consultor, programador o generas ingresos propios, Portugal te abre las puertas a través del permiso de 2 o de 7, según tus ingresos mensuales. Solo debes demostrar que puedes mantenerte sin depender del Estado. Y atención en 2025. El umbral mínimo para esto ronda los 820 € mensuales, es decir, menos de $1.0. Es uno de los requisitos más bajos de toda la Unión Europea. 3. La residencia por estudios o voluntariado. Miles de jóvenes latinos entran por esta vía, estudian un curso técnico, una licenciatura o un posgrado, y luego, con la experiencia adquirida, pasan a una residencia laboral o permanente. Lo hermoso es que Portugal no te obliga a regresar a tu país cuando terminas tus estudios. Te da la opción de quedarte y construir tu vida allí. Y aquí viene el toque emocional, el porqué de todo esto. Portugal fue, durante siglos, un país de emigrantes. Sus hijos se fueron a buscar futuro en Brasil, Venezuela, Francia, Luxemburgo, y cuando el país comenzó a vaciarse, entendió lo que significaba irse sin volver. Por eso, ahora que le toca recibir, lo hace con empatía. Sabe lo que es extrañar, comenzar desde cero y querer pertenecer. Esa memoria colectiva ha hecho que Portugal tenga una de las políticas migratorias más humanas y realistas de Europa. Un país donde los funcionarios te tratan con respeto, donde los trámites, aunque lentos, tienen rostro humano, y donde las historias de éxito migrante no son la excepción, sino la norma. Pero claro, no todo es fácil. Aquí viene la parte del suspenso, porque incluso en el paraíso hay pruebas que superar. La principal dificultad en Portugal hoy no es la residencia en sí, es el tiempo. El proceso puede tardar meses, incluso un año. Pero, y aquí está el giro, puedes vivir y trabajar legalmente mientras esperas. Sí, Portugal permite que presentes tu solicitud de residencia, incluso si entraste como turista. Y durante el proceso, puedes obtener tu número de identificación fiscal, NF, abrir cuenta bancaria, alquilar casa y comenzar a trabajar. En otras palabras, puedes empezar tu vida antes de tener los papeles definitivos. Eso, en términos migratorios, es oro puro. Y cuando finalmente llega tu título de residencia, todo cambia. Con él, puedes moverte libremente por toda Europa, trabajar en empresas formales, estudiar, acceder a salud pública y traer a tu familia. Y tras 5 años, puedes aplicar a la residencia permanente o a la nacionalidad portuguesa. 5 años, han 5, ni 10 ni 15, como en otros países. Solo 5 años de vida legal y continua. Y ya puedes tener uno de los pasaportes más poderosos del planeta, han 5 años. Uno que te abre las puertas de 184 países sin visa, incluyendo Estados Unidos, Reino Unido y casi toda Europa. Pero Portugal no solo ofrece papeles, ofrece calidad de vida. Esa mezcla perfecta entre modernidad y calma. Un país europeo con clima latino, con calles seguras, educación gratuita y una gastronomía que te hace olvidar cualquier nostalgia. Vivir en Portugal no es vivir como extranjero, es sentir que vuelves a casa, pero a una casa con mar, historia y estabilidad. Y si hablamos de economía, Portugal también tiene algo que otros países europeos ya perdieron, a un costo de vida razonable. Con 1.20 al mes, puedes vivir bien, y con 1.8 €, muy cómodamente. Internet rápido, salud de calidad, transporte ordenado, y sobre todo, una comunidad latina gigante que te abraza apenas llegas. Y hay algo que conmueve profundamente en Portugal: no discrimina tu origen. Un peruano, un colombiano o un brasileño tiene exactamente las mismas oportunidades que un francés o un alemán. Eso, en Europa, es casi un milagro. El propio gobierno ha impulsado lo que llaman política o acolhida, una serie de medidas que facilitan la integración en asesorías gratuitas, programas de idioma, apoyo para alquilar vivienda y centros de migración en casi todas las ciudades.
donde te atienden sin cita previa y con paciencia. ¿Te imaginas eso? Un país donde el sistema no te excluye, sino que te acompaña. Y lo más bello, cuando los migrantes prosperan, Portugal también lo hace. Ciudades como Braga, Coimbra y Oporto se han revitalizado gracias a miles de extranjeros que abrieron negocios, compraron casas antiguas, las restauraron y les devolvieron vida. Esa alianza silenciosa entre el portugués y el latino ha hecho que Portugal se convierta poco a poco en el nuevo epicentro de la migración positiva en Europa. Claro, no todo es cuento de hadas. El idioma puede ser un desafío al principio, aunque es cercano. El portugués europeo tiene su ritmo, y la burocracia, a veces, parece una montaña rusa. Pero lo curioso es que incluso con esas dificultades, los migrantes no se van. Se quedan, porque Portugal te hace sentir algo que pocos países logran, que vales, que importas, que perteneces. Y cuando llega ese momento en el que te entregan tu residencia permanente, ese cartón azul con tu foto y tu nombre en portugués, no es solo un documento, es una especie de medalla invisible que dice, Lo, ahora eres parte de algo más grande, y créeme, nada se compara con eso. Portugal, al final, no te ofrece un sueño imposible, te ofrece algo mucho más poderoso, una oportunidad alcanzable. No te exige ser perfecto, solo ser constante. Y si decides apostar por él, el país te lo devuelve con creces. Te da paz, estabilidad y futuro. 3 cosas que, en este mundo incierto, valen más que cualquier riqueza. Así que, si estás buscando ese lugar donde tus raíces latinas sean bienvenidas, donde tus hijos puedan crecer en paz y donde tus esfuerzos se transformen en derechos, entonces, tal vez Portugal sea ese punto final que estabas buscando en tu mapa. O quizás, el principio de una nueva historia. Porque en 2025, Portugal no es solo un destino migratorio, es una segunda oportunidad disfrazada de país. Cuarta parada en Emiratos Árabes Unidos, el reino del desierto donde el oro brilla hasta en el aire, donde las ciudades parecen sacadas de una película futurista, y donde el sol no se esconde, solo cambia de ángulo para iluminar los sueños de quienes se atreven a empezar desde cero. Estamos hablando de un país que hace apenas unas décadas era arena y camellos, y hoy es un imperio de acero, tecnología y visión. Pero detrás de sus rascacielos imposibles y sus coches de lujo, hay una realidad que muy pocos conocen. Emiratos Árabes Unidos se ha convertido en uno de los lugares más fáciles y rápidos para obtener residencia permanente en 2025. Especialmente si sabes cómo jugar tus cartas. Imagina esto, llegas a Dubái o Abu Dhabi, el aire huele a incienso y a ambición. Todo brilla, todo se mueve rápido. Pero a diferencia de lo que muchos creen, no necesitas ser millonario para quedarte. Solo necesitas entender las reglas del juego. Y aquí viene el secreto. Emiratos Árabes Unidos no te pide nacionalidad, te ofrece estabilidad, porque este país no da ciudadanía fácilmente. Eso es verdad. Pero si otorga residencias a largo plazo, de hasta 10 años, que te permiten vivir, trabajar, invertir, estudiar y moverte libremente, sin complicaciones, sin visas de turista, sin estar renovando papeles cada 6 meses. El sistema migratorio de Emiratos se basa en algo muy diferente a los países tradicionales, una política pragmática. Aquí, si aportas valor, ya sea como profesional, emprendedor o inversor, te abren las puertas de par en par, sin rodeos, sin demoras. Existen varios caminos para lograrlo, y el más famoso es el Golden Visa, la joya de la corona migratoria del Golfo. Este programa otorga residencia por 10 años a personas que cumplen ciertos criterios, como invertir en bienes raíces, tener una empresa registrada o destacar en áreas como ciencia, tecnología, educación o arte. Pero lo interesante es que a partir de 2025, Emiratos ha flexibilizado aún más las condiciones. Hoy, con una inversión mínima en una propiedad de 750,000 dirhams, alrededor de $200,000, puedes acceder a esta visa dorada. Y lo mejor, no necesitas vivir todo el año allí. Puedes residir parte del tiempo, viajar y mantener tu estatus sin perder derechos. Ahora, si no tienes ese capital, no te preocupes, porque Emiratos también tiene opciones para freelancers, trabajadores remotos y emprendedores. El Freelancer Visa y el Remote Work Visa permiten vivir legalmente en Dubái con ingresos extranjeros, algo que ha atraído a miles de nómadas digitales de Latinoamérica. El requisito: demostrar ingresos mensuales de al menos $3,500 a $4,000, comprobantes de trabajo remoto o contratos internacionales, y un seguro médico local. Con eso, te entregan una residencia de 1 año renovable, con acceso bancario, arrendamiento legal y beneficios completos de expatriado. Y eso, en el contexto del Golfo, es una revolución silenciosa. Pero espera, aquí viene la parte más sorprendente. Emiratos Árabes no solo te deja vivir bien, te deja crecer rápido, porque no hay impuestos sobre la renta personal. Sí, leíste bien, a 0% de impuestos sobre tu salario. Eso significa que cada dólar que ganas es tuyo. Y eso cambia las reglas del juego. Mientras en otros países la burocracia te frena, aquí te empuja. Mientras otros te exigen integrarte, para empezar,
Aquí te dejan integrarte mientras prosperas. Y ese es el truco del modelo Emirati. Primero te dan espacio para producir, y luego te dan razones para quedarte. Ahora, hablemos de la vida real. Vivir en Emiratos es como vivir dentro de un experimento social. Futurista. En las calles son limpias, seguras, con cámaras en cada esquina. Los autos parecen naves espaciales. El crimen prácticamente no existe. Y el 90% de la población son extranjeros. Latinos, europeos, asiáticos, africanos. Todos conviven sin prejuicios. Porque en realidad nadie es de aquí, pero todos pertenecen. Esa mezcla crea una sensación extraña y poderosa en una comunidad internacional donde cada persona está enfocada en progresar, en mejorar, en construir algo. Y eso se contagia. Es una energía que no te deja dormir temprano. Claro, hay desafíos. No todo es lujo y luces. El ritmo de vida puede ser abrumador. El calor es intenso, a veces infernal. Y la cultura tiene reglas claras que debes respetar: vestimenta, comportamiento público, expresiones religiosas. Pero si entiendes y respetas el código, Emiratos te recompensa con algo que pocos países ofrecen: seguridad total y estabilidad absoluta. Aquí, el dinero se mueve como el viento, pero la oportunidad se queda con los que saben adaptarse. Y hay un punto más. Si logras mantener tu residencia por 5 años, con buen historial legal y económico, puedes optar por extenderla de forma indefinida. De hecho, hay casos en los que se concede la residencia permanente a familias enteras que han invertido o trabajado durante largo tiempo, incluso sin nacionalizarse. Es, literalmente, una ciudadanía funcional, sin pasaporte. Vibes como local. Trabajas como local, disfrutas como local, y puedes moverte sin restricciones dentro de su sistema. Imagínate ahora, despertar un día con la vista del Burj Khalifa desde tu ventana, salir a correr antes de que el sol te alcance, y luego trabajar desde una cafetería con vista al mar. Tu negocio prospera, tus ingresos no pagan impuestos, y tu familia vive en un entorno ultra seguro, y todo eso, gracias a una visa. Eso no es un sueño, es el nuevo modelo migratorio del futuro, el de los países que no te piden raíces, sino resultados. Y cuando piensas en el por qué, entiendes el trasfondo. En Emiratos Árabes Unidos no está comprando talento, está invirtiendo en movilidad humana, porque sabe que el mundo cambió, que la gente busca vivir mejor sin esperar décadas, y que los países que ofrezcan residencia rápida y libertad económica serán los que dominen el futuro. Así que si alguna vez pensaste que vivir en Dubái era un lujo reservado para multimillonarios, borra esa idea. Hoy, 2025, es el año en que el sueño árabe se volvió accesible, y miles de latinoamericanos ya están allí, viviendo sin miedo, sin trámites interminables, con el sol reflejando no solo en los edificios, sino en sus propias metas cumplidas. Y mientras cae la noche sobre el desierto, el Burj Khalifa se ilumina como una aguja de luz, recordándonos algo simple a veces: el camino hacia una vida nueva no está en cruzar el océano, sino en atreverse a mirar hacia donde el sol nunca se apaga. Quinta parada. A Uruguay en sí. Escuchaste bien. No es el país que suele aparecer en los titulares sobre migración, ni el que tiene los rascacielos más altos del mundo. Pero ojo, Uruguay juega en otra liga. Es el país pequeño con alma gigante, el secreto mejor guardado del Cono Sur, y uno de los lugares más fáciles y estables para conseguir la residencia permanente, en 2025. Este pedazo de tierra entre Argentina y Brasil parece tranquilo, y lo es, pero detrás de esa calma hay un sistema migratorio tan transparente, tan lógico y tan humano, que muchos extranjeros terminan diciendo: ¿por qué nadie me contó antes de esto? Imagina llegar a Montevideo. El aire huele a mar, mate y libertad. Nada parece forzado, nadie te presiona, y el ritmo del país te obliga a bajar una marcha. La gente te saluda, los perros caminan sin correa, y el tiempo parece tener otra velocidad. Pero lo más impresionante es esto: en Uruguay no te pone barrera. No importa si vienes solo, con familia, si eres profesional, artista o freelancer. El proceso para obtener la residencia es claro, directo, y sí, lo estás pensando bien, mucho más sencillo que en casi toda América. Aquí no te piden fortunas ni castillos en la costa. Basta con demostrar que tienes medios de vida estables, es decir, ingresos mensuales de aproximadamente $1,500, si vienes solo, o un poco más, si vienes con familia. Esos ingresos pueden venir de un trabajo remoto, una pensión, rentas, o incluso ahorros con respaldo bancario. YSOEs. Con eso puedes solicitar la residencia temporal, que te permite vivir, trabajar, estudiar y tener acceso a servicios públicos. Después de 2 años viviendo legalmente en el país, si eres de Latinoamérica, puedes solicitar la residencia permanente e incluso la ciudadanía uruguaya en sí, 2 años. Nada de 10. Nada de eternos trámites. Solo 2 ecos. Y el país te abre la puerta por completo. Pero lo que hace de Uruguay un caso especial no es solo la facilidad del trámite, sino la filosofía detrás del sistema. Uruguay entiende que quien elige su tierra está apostando por una vida más tranquila, más segura
y más real. Y el Estado lo retribuye con respeto. Aquí, el inmigrante no es un extraño, es parte del tejido social. Por eso el país ofrece salud pública universal, educación gratuita y oportunidades laborales, sin discriminar nacionalidad. Y lo mejor de todo, no necesitas renunciar a tu ciudadanía original. Puedes tener ambas y moverte libremente dentro del Mercosur, con todos los beneficios que eso implica. Ahora, déjame pintarte la escena de alguien que llegó sin expectativas y encontró su lugar. Una pareja argentina, cansada del caos y la inflación, cruza el río con lo poco que tiene, alquila una casita cerca de la Rambla, abre una pequeña panadería, y en cuestión de meses, se dan cuenta de que la vida aquí es distinta. Pagan sus impuestos, registran su residencia en Dos Ecos, tienen su documento uruguayo definitivo. Cero estrés migratorio, cero papeles eternos, solo una vida normal, con derechos y estabilidad. Eso, en tiempos donde el mundo parece enredarse en burocracias, suena a milagro. Y hay más. En Uruguay también se está volviendo un imán para los trabajadores digitales. El gobierno ha empezado a incentivar a los nómadas tecnológicos con permisos rápidos y sin trabas para registrar actividades independientes. Si trabajas por Internet, Uruguay te deja hacerlo sin problema, y con la posibilidad de pasar de turista a residente legal sin tener que salir del país. El mensaje es claro: si puedes aportar, puedes quedarte y no te preocupes si piensas que por ser un país pequeño, hay pocas oportunidades. Uruguay tiene uno de los sistemas financieros más estables de América Latina, una democracia sólida y una seguridad ciudadana envidiable. Aquí la inflación no se come tus sueños y el dólar no se dispara de un día para otro. Es el tipo de país donde puedes planear a largo plazo, donde puedes criar hijos, invertir en una pequeña propiedad o simplemente disfrutar del silencio de la tarde mientras el mate se enfría. Pero claro, no todo es perfecto. El costo de vida puede ser alto en comparación con otros países de la región, especialmente en Montevideo. La vivienda, los alimentos y algunos servicios son caros, sí, pero la calidad de vida que obtienes a cambio, ve el cara a centavo, porque aquí la vida no es una carrera, es una caminata, y eso cambia todo. Ahora, quiero que imagines esto. Han pasado 2 años desde que llegaste. Tu documento uruguayo llega por correo. Lo abres, y ahí está tu nombre junto al escudo del país. Sientes algo que hacía tiempo no sentías tan tranquilidad. Ya no dependes de una visa. Ya no tienes miedo de que el consulado cambie las reglas. Ya eres parte del lugar. Y mientras miras el atardecer sobre el Río de la Plata, te das cuenta de que Uruguay no solo te dio residencia, te dio una vida sin sobresaltos. Uruguay no compite con los gigantes. No quiere ser el más llamativo, quiere ser el más coherente. Y en tiempos donde la estabilidad parece un lujo, eso lo convierte en un tesoro. Por eso, si lo que buscas en 2025 es vivir en paz, tener derechos y dejar de sobrevivir, Uruguay podría ser el destino que no sabías que necesitabas. Sexta parada: a Nueva Zelanda, el país donde el verde no es un color, sino una filosofía de vida. El lugar donde las montañas parecen tocar el cielo y la naturaleza no es un fondo, sino el escenario principal. Pero lo que muchos no saben es que Nueva Zelanda también es uno de los países más accesibles para obtener la residencia permanente en 2025. Si sabes qué puerta tocar. Aquí no hay casualidades. Hay estructura, meritocracia y, sobre todo, humanidad. Porque mientras muchos gobiernos levantan muros, los neozelandeses han entendido algo esencial. Los inmigrantes no roban trabajo, construyen futuro. Imagínate aterrizando en Auckland. Apenas bajas del avión, el aire huele distinto, limpio, fresco, como si cada respiración te reiniciara la mente. El paisaje parece una pintura viva, pero detrás de esa calma, hay una maquinaria social que funciona con precisión suiza y corazón polinesio. Nueva Zelanda tiene una meta clara: atraer gente buena, no perfecta, ni rica, ni con apellidos rimbombantes. Gente trabajadora, creativa, que aporte. Y para lograrlo, han diseñado un sistema migratorio que combina lógica y oportunidad. La ruta principal se llama Skilled Migrant Category, o categoría de migrante calificado. Guay, es una joya. Porque si tienes una profesión con demanda, experiencia laboral y un nivel de inglés razonable, puedes obtener la residencia permanente en tan solo 24 meses. Sí, lo leíste bien, en 2 años, sin atajos, sin laberintos, solo cumpliendo los pasos que el país te marca. El proceso empieza con una visa de trabajo temporal, basada en puntos. Los puntos se otorgan según tu edad, nivel educativo, experiencia laboral y habilidades. Si alcanzas el puntaje mínimo, el gobierno te invita a aplicar para la residencia. Y una vez dentro, todo fluye. Puedes trabajar, estudiar, traer a tu familia, y después de 2 años, solicitar la residencia permanente definitiva. Pero eso no es todo. Nueva Zelanda también ha abierto nuevas categorías en 2025. The Green List, una lista verde de profesiones con alta demanda, desde ingenieros hasta enfermeros, electricistas, programadores u chefs. Si tu ocupación está en esa lista, el camino hacia la residencia se acelera enormemente. The Accredited Employer Work Visa,
que te permite trabajar directamente con empleadores aprobados por el gobierno, quienes pueden patrocinarte para una residencia. Y lo mejor de todo, a diferencia de otros países, aquí no te ven como un invitado temporal. Desde el día 1, te tratan como parte del sistema. Pero, por supuesto, llegar a Nueva Zelanda no es solo papeleo, es una decisión de vida, porque este país está en las antípodas del mundo, literalmente. Y ese aislamiento geográfico ha creado algo único, una cultura basada en la confianza. Aquí la gente deja las puertas sin llave. Los niños caminan solos al colegio. El respeto es norma, no excepción. Y el equilibrio entre trabajo y vida personal es casi sagrado. Por eso muchos inmigrantes dicen que no llegaron solo a trabajar, sino a sanar. Y si eres emprendedor, Nueva Zelanda también tiene una puerta abierta, la Entrepreneur Resident Visa, diseñada para quienes quieran iniciar un negocio innovador o invertir en el país. Solo necesitas demostrar que tu proyecto generará empleo o aportará al desarrollo local. Tras operar exitosamente por 2 años, puedes acceder a la residencia permanente. Y, sorpresa en muchos casos, la inversión mínima ronda los $100,000 neozelandeses, una cifra relativamente baja, comparada con otros programas de residencia. Pero hay algo más poderoso que las cifras: el sentimiento de pertenencia. En Nueva Zelanda, el inmigrante no es invisible. Tiene voz, derechos y oportunidades. Y eso cambia todo. Un ejemplo claro: si tus hijos nacen allí, automáticamente tienen derecho a la educación gratuita, acceso a salud y beneficios sociales. Y tú, como residente, disfrutas prácticamente los mismos derechos que un ciudadano, salvo el voto nacional. Ahora, pongámonos en modo historia real. Una enfermera peruana, cansada de la inestabilidad y los bajos salarios, aplica al programa Greenlist. En menos de 6 meses, recibe una oferta de trabajo en Wellington. Llega, se instala, trabaja duro. A los 2 años, solicita su residencia permanente y un día, revisando el buzón, encuentra la carta "Congratulations, you are now a New Zealand resident". Cierra los ojos, respira, y entiende que por fin, después de años de incertidumbre, ya no es visitante de ningún país. Tiene hogar, tiene estabilidad, tiene paz. Y no solo ella, miles de latinos están siguiendo ese mismo camino. Porque Nueva Zelanda no discrimina acentos ni pasaporte. Solo exige compromiso y lo devuelve en calidad de vida. Aquí la salud pública funciona, el transporte es limpio, el IRA es puro, y el futuro no parece una utopía, sino una planificación. Es un país que te hace sentir que tu esfuerzo vale la pena. Claro, hay retos. El costo de vida puede ser alto, especialmente en Auckland o Wellington. La lejanía del resto del mundo también pesa. Pero esa distancia se compensa con algo que no se compra ni se vende: en seguridad emocional. No hay corrupción a la vista. No hay miedo al salir de noche. Y la palabra tranquilidad se vuelve parte de tu rutina diaria. Así que sí, si lo que buscas es un lugar donde construir desde cero sin que te miren como extranjero, Nueva Zelanda te abre los brazos. Es uno de esos países donde las reglas son claras, las oportunidades reales y la calidad de vida superior y cuando el sol cae detrás de las montañas y las luciérnagas salen a bailar sobre el campo. ¿Entiendes por qué muchos llaman a este país el fin del mundo? Donde todo empieza. Séptima parada en Suiza en sí. La tierra de los Alpes, los chocolates, los bancos y la precisión. Pero también menos, y esto pocos lo saben, uno de los lugares más estratégicos del mundo para obtener la residencia permanente en 2025. Si sabes jugar tus cartas. Suiza no regala nada, pero recompensa el mérito y la paciencia. Y ahí está la magia. Imagina esto: caminas por Zurich en un día nublado. El aire huele a pan recién horneado y a nieve derritiéndose en los techos. La ciudad parece una postal viva, limpia, organizada, impecable. Pero detrás de esa perfección hay un sistema diseñado para atraer a las mentes y manos más disciplinadas del planeta. Suiza no es un país que necesite inmigrantes. Es un país que los elige y cuando te elige, te adopta para siempre. El camino hacia la residencia suiza puede parecer exigente, pero comparado con otros países europeos, es sorprendentemente claro. El país ofrece varios tipos de permisos de residencia, pero el más buscado por los extranjeros que quieren establecerse de manera estable es el permiso de residencia tipo B. Este permiso se otorga generalmente por 5 años a quienes tienen un contrato de trabajo o medios económicos suficientes para vivir sin ser una carga para el Estado. Y tras 10 años de residencia legal continua, puedes solicitar la residencia permanente, conocida como permiso C. Ahora bien, si eres ciudadano de la Unión Europea o de ciertos países con tratados especiales, como España, Italia, Portugal, o incluso algunos latinoamericanos con residencia europea previa, el proceso puede acortarse a 5 años. Pero aquí viene lo interesante. En Suiza no se trata solo de cumplir años, sino de integrarte. Hablar uno de los idiomas oficiales: alemán, francés o italiano, tener historial limpio y demostrar que formas parte de la comunidad son claves. Y si ahora estás pensando ok, pero eso suena muy formal,
¿Dónde está la oportunidad real? Déjame contarte algo. En los últimos años, Suiza ha abierto las puertas a los trabajadores calificados y a los inversores extranjeros. Y 2025 está marcando récords en aprobaciones. El país necesita cubrir puestos en sectores como tecnología, ingeniería avanzada, salud y enfermería, finanzas, gastronomía, educación y hotelería. Y lo mejor de todo, es que los salarios son de los más altos del mundo. Un trabajador promedio gana entre 5.000 y 8.000 francos suizos al mes, con un nivel de vida donde la estabilidad es ley. Pero Suiza también tiene una puerta dorada para los más visionarios: la residencia por medios propios o inversión. Si puedes demostrar que tienes ingresos suficientes para vivir sin trabajar, por ejemplo, rentas o inversiones estables, puedes obtener residencia sin necesidad de empleo. Y si decides abrir una empresa, el gobierno cantonal puede aprobarte una residencia por emprendimiento, especialmente si generas empleo local o contribuyes a la economía regional. En algunos cantones, una inversión de 200.000 a 500.000 francos suizos puede bastar para abrirte las puertas de por vida. Pero más allá del dinero, Suiza atrae por algo que el dinero no puede comprar: en certeza. En un mundo lleno de ruido, corrupción y sistemas inciertos, Suiza representa lo contrario: en orden, discreción y una sensación de que nada ni nadie va a sabotear tu esfuerzo. Aquí, las reglas son claras. El gobierno cumple, los impuestos se traducen en servicios reales, y la corrupción es casi inexistente. Claro, no todo es color de rosa. El costo de vida es alto, el alquiler puede ser un desafío, y el clima, a veces, parece una prueba de resistencia. Pero lo que ganas supera con creces el sacrificio. Educación pública de primer nivel, sistema de salud impecable, calles seguras y una estabilidad económica que hace que tu futuro no dependa del azar. En Suiza, la paz se siente en la rutina, y eso vale más que cualquier visa rápida o promesa vacía. Déjame contarte una historia real. Un arquitecto argentino, cansado de la inestabilidad económica, aplicó para trabajar en un estudio en Ginebra. Al principio, fue un contrato temporal. 5 años después, con idioma aprendido y reputación ganada, aplicó el permiso hoy. Vive con su esposa y sus 2 hijos en un pueblo junto al lago Le Mans. Sus hijos hablan 3 idiomas, y él dice: no me hice rico, me hice tranquilo, y eso vale más. Y esa frase, Annie, lo resume todo, porque Suiza no es para quienes buscan atajos, es para quienes quieren sembrar raíces sólidas en tierra firme. Y una vez que obtienes la residencia permanente, el futuro se abre sin límites. Libertad de movimiento, oportunidades laborales en toda Europa, y una calidad de vida que roza la perfección. Y si das un paso más, tras 12 años de residencia, o 10 en algunos cantones, puedes solicitar la ciudadanía suiza, un pasaporte que abre 191 destinos sin visa, y es sinónimo de respeto global. Así que sí, tu sueño es estabilidad, educación para tus hijos, seguridad y prosperidad. Suiza es ese sueño con dirección postal, porque no te promete fama, ni lujos exagerados, te promete algo más valioso, en un lugar donde todo funciona. Y cuando estás allí, viendo cómo el sol se esconde entre los Alpes, y el silencio se mezcla con el sonido de los trenes puntuales, entiendes que has llegado a un país donde la palabra hogar tiene peso. Octava parada, MX. Sí, escuchaste bien, MX, el corazón de América Latina, la tierra de los contrastes y los colores infinitos, el país donde cada rincón tiene alma, y donde, aunque muchos no lo sepan, obtener la residencia permanente en 2025 nunca ha sido tan fácil ni tan accesible. Y es que México está viviendo una transformación silenciosa. Mientras otras naciones endurecen sus políticas migratorias, México está abriendo sus puertas a quienes buscan estabilidad, oportunidades y una vida con sabor, ritmo y propósito. Imagina aterrizar en Ciudad de México, en el aire lleno de historia, el tráfico que vibra, el aroma del maíz tostado en cada esquina. Todo es caótico, sí, pero también mágico. Y entre ese caos ordenado, se esconde un sistema migratorio sorprendentemente amable y rápido. El Instituto Nacional de Migración (INEM) permite obtener la residencia temporal o permanente en cuestión de semanas, sin burocracia infinita, sin procesos imposibles. Y aquí viene el giro interesante. México es uno de los pocos países del mundo donde puedes obtener la residencia permanente desde el inicio, sin necesidad de pasar por la temporal, si cumples ciertos requisitos económicos o familiares. Ahora, te lo explico con claridad. Existen 2 caminos principales para establecerte de forma legal y permanente en México. Uno, en residencia temporal. Se otorga generalmente por 1 año renovable, hasta 4, y permite trabajar, estudiar o emprender. Pero lo mejor viene después. Tras 4 años consecutivos, puedes solicitar la residencia permanente en tu residencia permanente directa. Si demuestras ingresos estables, jubilación o inversiones, el gobierno mexicano puede aprobarte la residencia de por vida desde el inicio, sin esperas, sin renovación anual. Es literalmente una llave maestra para quedarte para siempre. Y los requisitos comparados con otros países
son sorprendentemente accesibles. Ingresos mensuales de alrededor de $2.500 a $3.000. Varía según la región. O un ahorro bancario aproximado de $45.000 a $60.000. Nada descabellado para quien busca mudarse con visión de futuro. Además, si tienes vínculos familiares con mexicanos por matrimonio, hijos o padres, el proceso se vuelve casi inmediato. Y si vienes de ciertos países latinoamericanos, incluso puedes entrar como turista y hacer el trámite dentro del país. Pero más allá del papel, lo que hace especial a México es la vida que te espera después del trámite. Porque aquí no solo te legalizas. La calidez humana es incomparable. La comida es patrimonio emocional. La música está en cada esquina. Y lo mejor de todo, el costo de vida puede ser hasta 60% más bajo que en Estados Unidos o Europa, dependiendo de la zona. Y si lo que buscas es emprender, México es un paraíso emergente. Las leyes permiten a los residentes permanentes abrir negocios, contratar empleados, importar productos y acceder al sistema bancario completo. De hecho, en 2025, el país ha simplificado los trámites para abrir empresas extranjeras en tiempo récord, a menos de 7 días hábiles. Ciudades como Querétaro, Mérida, Monterrey, Guadalajara y San Miguel de Allende están repletas de comunidades de extranjeros que viven, trabajan y prosperan. No es raro escuchar a un argentino sirviendo café en su propio local, a un venezolano manejando una agencia digital o a un español exportando mezcal artesanal al mundo. Pero lo más poderoso de México no se mide en cifras. Se mide en algo que no aparece en los tratados migratorios: el sentido de pertenencia. Aquí, el extranjero no es tolerado y es bienvenido. Pork Mexico, con toda su historia de lucha y resiliencia, entiende lo que significa empezar de nuevo. Te voy a contar una historia real. Una mujer colombiana, maestra de escuela, llegó a México con una visa de turista. Había perdido su empleo y no sabía qué hacer. Solicitó una residencia temporal, mostrando sus ahorros. 2 años después, abrió una pequeña cafetería en Puebla. Hoy, tiene residencia permanente, empleados locales y un letrero en la puerta que dice Café Esperanzao, donde todos los que llegan pueden volver a empezar. Y si eso no define el espíritu de México, nada lo hace. Pero México también tiene una carta dorada para los que buscan un estilo de vida moderno y flexible: el visado para nómadas digitales. Este visado, que está en auge en 2025, permite a profesionales remotos vivir legalmente en el país mientras trabajan en línea para empresas del extranjero. Y después de un par de renovaciones, pueden dar el salto directo a la residencia permanente. Lo mejor, puedes vivir frente al mar, en la montaña o en ciudades coloniales llenas de historia, desde Tulum hasta Oaxaca, desde Mazatlán hasta San Cristóbal de las Casas. México ofrece una paleta infinita de escenarios donde el sueño de una vida libre se vuelve tangible. Claro, no todo es perfecto. La seguridad varía según la región, y como en cualquier país, hay que saber dónde establecerse. Pero el secreto está en informarse, elegir bien la zona y entender la cultura local. Porque quien respeta a México, México lo respeta de vuelta. Y cuando lo haces, el país te abraza, te da identidad, oportunidad y sentido. Y eso, Annie, es algo que ni el pasaporte más poderoso del mundo puede ofrecer. Aquí, la vida no se mide solo en dólares, sino en momentos. El primer amanecer sobre el Pacífico, la sonrisa del vecino que te invita a comer, la sensación de que, al fin, perteneces. Así que sí, México es la última parada, pero también el nuevo comienzo. Un país que no te pide que seas perfecto, solo que vengas con ganas de trabajar, crecer y aportar. YC Low Haces te recompensa con algo que no caduca: a la residencia permanente y un hogar con alma. Canadá, la oportunidad. Paraguay, la sencillez. Portugal, la estrategia. Emiratos, la ambición. Nueva Zelanda, la paz. Suiza, la estabilidad. En México, la calidez. El mundo no pertenece a quienes tienen suerte, sino a quienes tienen el valor de moverse. Porque migrar no es escapar, es apostar por ti mismo. Y el 2025 será el año de los valientes, el año de los que dejan de soñar y comienzan a llegar. El mapa se apaga poco a poco. Las luces del mundo se encienden, y ahí estás tú mirando la pantalla, con ese nudo en la garganta, pensando: ¿y si yo fuera el próximo? Porque al final, migrar no es solo cambiar de país, es cambiar de piel, de historia, de destino. Es entender que el hogar no siempre está donde naciste, sino donde por fin te sientes en paz. El 2025 no será un año cualquiera. Será el año en que miles de personas crucen fronteras, no por huir, sino por crecer, por reinventarse, por dejar atrás el miedo y abrazar la posibilidad. ¿Y tú, que estás viendo esto? Quizás no lo sabes todavía, pero ya diste el primer paso. Porque el simple hecho de informarte, de escuchar, de soñar con un nuevo comienzo, ya te convierte en diferente. Mientras otros dudan, tú planeas. Mientras otros esperan, tú investigas. Y mientras muchos se quejan, tú te preparas para moverte en Canadá, Paraguay, en Portugal
Emiratos Árabes, Nueva Zelanda, Suiza, MX, han 8 caminos. Un solo destino a la libertad. Cada país es una puerta. Algunos piden esfuerzo, otros inversión, otros paciencia, pero todos tienen algo en común. Recompensan al valiente. Y si algo tiene el inmigrante, es eso: ancoraje en los huesos y esperanza en el alma. Así que mírate al espejo y repite esto: no nací para quedarme quieto. Nací para avanzar, para escribir mi historia en otro idioma, con el mismo corazón. Porque los pasaportes cambian, pero los sueños no. Porque los mapas se redibujan, pero la fe sigue intacta. Y porque cada frontera cruzada es una promesa cumplida con uno mismo. Quizás hoy estés en un cuarto pequeño, planeando tu próximo movimiento, o tal vez en un trabajo que ya no te llena. Pero recuerda esto: los imperios se construyeron con personas que un día también tuvieron miedo, pero no se detuvieron. El mundo pertenece a quienes actúan, a quienes no esperan la oportunidad perfecta, sino que la crean. Así que este no es el final del video, es el principio del tuyo en tu propio viaje, tu nueva historia. Porque los países más fáciles para obtener la residencia permanente no son solo destinos, son recordatorios de que todavía hay lugares donde los sueños se respetan. Y cuando el avión despegue, cuando veas las luces de tu ciudad alejarse, no llores por lo que dejas. Agradece por lo que te espera. Porque el que se atreve a irse, siempre encuentra un lugar donde quedarse. Suscríbete ahora mismo a este canal. Sí, porque aquí no solo hablamos de migración. Aquí te enseñamos a cambiar tu destino. Cada semana compartimos información real, historias verdaderas y los pasos exactos para que tú también puedas vivir legalmente, trabajar y construir una nueva vida en otro país. Así que activa la campanita para no perderte el próximo video, porque el próximo podría ser el de tu futuro.